y poder compartir, ¿ok? Juntos realmente este tiempo que el Señor nos permite tener. Como bien saben, bueno, estuvimos junto con mi esposa compartiendo en la ciudad de Cali con los pastores y fue un tiempo realmente muy valioso, muy preciado, ¿ok? Y lo valoramos y agradecemos al Señor por esa gran oportunidad. Y este fin de semana, ¿qué pasó? Estuvimos en la ciudad de Planeta Rica, Córdoba. Allí también estuvimos compartiendo y creo que fue un tiempo realmente valioso en la edificación, ¿ok? A veces nos toca sembrar, a veces nos toca regar, pero sabemos que el crecimiento lo da Dios, amén. Pero entendemos también que es un gran privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir simplemente la medida del Señor que está en cada uno de nosotros, amén. Humanamente no tenemos nada que dar, ¿ok? Pero sí podemos compartir esa medida o ese don de gracia del Señor que se está formando en cada uno de nosotros, y cuando compartimos esa medida, entonces lo que se está dando es verdaderamente valioso, porque es la misma sustancia de Cristo, amén. Bueno, hemos estado, si recuerdo las últimas enseñanzas que compartimos, estuvimos hablando acerca de la importancia de ser enseñados por el Señor, que el Señor mismo quiere enseñarnos, y estuvimos hablando también que nadie, absolutamente nadie, aparte de Cristo, debe enseñarnos, ¿ok? Y de esos aspectos fundamentales de una enseñanza, como nadie aparte de Cristo debe enseñarnos, dijimos y volvemos a decir que eso implica o eso significa que solamente la medida de Cristo, el Espíritu de Cristo, la luz de Cristo, la gracia de Cristo que está obrando en cada uno de nosotros es lo que tiene que enseñarnos a nuestro corazón, ¿ok? Eso no significa la idea errónea que tienen algunos de coger algún versículo en particular y aislarlo y sacar una doctrina como, bueno, si la Escritura dice ahí en Primera de Juan 2:27 que la unción misma nos enseña y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, entonces eso lo que significa es que yo no tengo que compartir con nadie, tampoco tengo que escuchar a ninguna persona, ¿ok?, que pueda ser un instrumento de Dios para mí, porque yo no necesito de hombre alguno, simplemente Dios única y directamente a mí me habla, ¿ok? Eso es un invento de una persona, es una imaginación suya porque está ignorando cientos de escrituras que dicen totalmente lo contrario, y está ignorando también la naturaleza del Espíritu del Señor, ¿ok? Si no fuera así, Dios no hubiese constituido dones ministeriales, ¿ok? Si no fuera de esa manera, entonces no habría ninguna necesidad que hombres y mujeres pudieran compartir a otros la medida del Señor. Por eso, un ejemplo simple, cuando Pablo llega, o le escribe mejor a la iglesia que está en Tesalónica, le dice que él agradece a Dios por ellos, de que cuando ellos recibieron la palabra de Dios, ¿recibieron qué? La palabra de Dios. O sea, Pablo no les mandó a ellos unos versículos bíblicos de las Escrituras, no. Les compartió ¿qué? La palabra de Dios. O sea, el logos divino. El logos o la rema de Dios significa lo que Dios habla, lo que sale de la boca de Dios. Es el dicho de Dios, es el hablar de Dios. El asunto es que el hablar de Dios no es cualquier hablar. El hablar de Dios es vida. O sea, Él dijo, las palabras mías, mis palabras, son espíritu y son ¿qué? Y son vida. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Por eso es una palabra que vivifica. Por eso no vuelve atrás vacía. Cuando es recibida, ella hace lo que Dios quiere. Es prosperada en aquello para lo cual Dios la envía, ¿ok? Por eso dice que esa palabra es viva y es ¿qué? Y es eficaz, ¿ok?
La razón es simple, es Cristo mismo. ¿Ok? Uno de los nombres que tiene Cristo es la palabra de Dios. Uno de los nombres de Cristo es el verbo de vida, el logos de Dios, el dicho de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo le dijo a los tesalonicenses, cuando ustedes escucharon de mí, claro, porque él era el instrumento de Dios. Cuando ustedes escucharon de mí, la palabra de Dios no la recibieron como si fuera una palabra de hombres, sino la recibieron como es en verdad, la palabra de Dios que actúa ¿qué? Poderosamente en los creyentes. ¿Ok? Entonces, Pablo establece allí unos aspectos muy importantes. Porque Pablo está asumiendo, la recibieron como es en verdad, la palabra de ¿quién? De Dios. Pablo entonces está diciendo, esto que yo les hablé no fue algo que yo me inventé, no salió de mí, la fuente de esa palabra es ¿quién? Es Dios mismo, vino de Dios mismo, solamente fui un vehículo para comunicar esa ¿qué? Esa palabra del Señor, ¿ok? Y entonces se recibió de esa manera, y como esa palabra es viva, y como esa palabra es eficaz, y como es más cortante que cuchillo de dos filos y divide y separa el alma del espíritu, los tuétanos de las coyunturas, y tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón de los hombres, entonces por eso esa palabra no vuelve atrás ¿qué? Vacía. Cuando un corazón la recibe, esa palabra produce, tiene vida en sí misma. Entonces, bajo ese contexto, cuando un hombre o una mujer son ministros y testigos de Cristo y enseñan y comparten la medida de Cristo, realmente quien está enseñando es Cristo. Lo hace por medio de ellos, pero quien está enseñando es ¿quién? Es Cristo, porque es la misma que unción de Cristo. Cuando el apóstol dice, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, solo la unción, lo que está diciendo es, nadie aparte de esa unción debe enseñarnos. Ahora, esa unción puede enseñar por medio de hombres y mujeres de Dios que comparten la verdad de Dios que está siendo real ¿en dónde? En sus corazones. Pero eso es otra cosa. ¿Ok? Si no, entonces Dios no tuviese ¿qué? Instrumentos suyos. ¿Ok? O ministros suyos, o testigos ¿qué? Suyos. ¿Qué razón habría para eso? No tendría ningún sentido. Pero el principio sigue siendo el mismo principio. Nadie aparte de Cristo debería ¿qué? Enseñarnos. Nosotros no podemos enseñar según nuestra propia sabiduría, según nuestro propio criterio o según nuestras propias ¿qué? Interpretaciones. No podemos hacer eso, porque si lo hacemos, lo que estamos compartiendo es algo humano y no ¿qué? Divino. Es lo que Pablo llama sobreedificar con elementos como madera, heno y hojarasca. Y usted con madera, heno y hojarasca puede hacer una sobreedificación muy bonita. Pero cuando llegue el fuego como elemento probatorio espiritual, no queda absolutamente nada con eso. Porque lo humano no resiste, ¿ok? Solo resiste ¿qué? Lo divino. Y la iglesia está fundada en un fundamento, perdone la redundancia, y ese fundamento es ¿quién? Cristo. Pero lo que usted va a usar como un colaborador de Dios para sobreedificar esa iglesia también tiene que proveer o provenir de Cristo mismo. Por eso los elementos para eso son oro, plata y piedras ¿qué? Preciosas. Es un lenguaje simbólico, ¿ok? De analogías. Pero ese oro, plata y piedras preciosas lo que está representando es la divinidad. Lo que está representando es lo que proviene de ¿quién? De Cristo. Es lo que sale de Cristo, ¿ok? Porque todo lo que esté en esa iglesia añadido, pegado, sumado, que no sea de Cristo, es como una prótesis externa que uno coloca en su cuerpo, ¿ok? En un momento dado usted puede ver que la prótesis es útil, pero por esa prótesis no corre la vida de su cuerpo. No. Es un elemento ¿qué? Externo, ¿ok? Y fácilmente se puede ¿qué? Desprender, quitar, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces todo lo que no es de Cristo en uno realmente no tiene soporte, no tiene peso, no tiene esencia y no tiene sustancia.
Eso va íntimamente relacionado con la importancia de oír al Señor. Porque ¿cómo podemos ser enseñados por el Señor si no le oímos? Por eso necesitamos que oírle, ¿ok? Y dentro de esta realidad necesitamos tener bien claro que el Señor Jesucristo, si estamos hablando de nosotros los creyentes, tenemos que saber que Él mora en nosotros. ¿Dónde mora? En nosotros. No mora fuera de nosotros, mora en nosotros. Colosenses 1, vamos a buscar por un instante, por favor. Colosenses 1, versículo 27. Colosenses 1, versículo 27. Y en Colosenses 1, versículo 27, vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, hoy vamos a compartir, titulé la enseñanza, ¿cómo crece la fe? ¿Ok? A pasos agigantados. ¿Ok? ¿Cómo esa fe crece a pasos agigantados? ¿Ok? Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué? Las riquezas de la gloria de este misterio, ¿entre quién? Entre los gentiles. ¿Ok? ¿Cuál es el misterio entre los gentiles que está lleno, repleto de riquezas, de gloria o de la naturaleza, del peso completo de Dios? Es Cristo, observe, en vosotros. Cristo en nosotros es la esperanza o es la expectativa de gloria. Cristo en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo le menciona a esta iglesia y le dice lo siguiente en el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué. Si estáis en la fe. Interesante. Si estáis en la fe. Entonces, tenemos que tener bien claro qué significa qué, la fe. Y qué significa estar en qué, en la fe. ¿Okay? Ahorita vamos nuevamente a afirmar eso. Pero él les dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, probaos a ustedes qué, mismos. Y luego viene un interrogante, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes? ¿Dónde le dice que está el Señor? En ustedes, el Señor está en nosotros, ¿ok? La única razón para que no esté en ustedes, les dijo, es que estén reprobados. O sea, ustedes no han nacido de nuevo, no han nacido del Espíritu, no tienen la vida de Dios y por tanto, como no tienen la vida de Dios, la simiente incorruptible nunca ha brotado ni ha nacido en sus corazones, ustedes no están experimentándolo a Él. Él no está ¿qué? En ustedes. ¿Ok? Pero la realidad que uno una y otra vez nota en estas afirmaciones es que el Señor está ¿en quién? En nosotros. Ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 3, 1 de Corintios, o segunda, ahí en 2 de Corintios capítulo 6, el versículo número 16, mire lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y quién? Y los ídolos. Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Yo sé que en su Biblia Reina Valera aparece la expresión entre. La palabra es en. Habitaré y andaré en ellos. Y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Ok? Porque que Dios habitara y andara entre ellos, pues ya eso se estaba dando desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Dios habitaba entre ellos, ¿ok? Y Dios andaba entre ellos en el Antiguo Testamento.
Pero en la realidad de un pacto nuevo y vivo, la gloria y riqueza de este misterio es que ese que está en nosotros, por tanto está en nosotros, habita ¿en qué? En nosotros, y Él quiere andar en nosotros. Eso habla de dirección, eso habla de guía, desde dentro, ¿ok? No desde afuera, no para buscar al Señor afuera, sino buscarlo ¿dónde? Dentro, porque Él está ¿dónde? En nosotros, ¿ok? Entonces, entendiendo ese principio, que el Señor está en nosotros, entonces es sumamente necesario, ¿ok? Vivir en la fe del Hijo de Dios, estar en la fe del Hijo de Dios. Por eso encontramos tantas exhortaciones: anden por fe y no ¿qué? Y no por vista. Caminen por fe, ¿ok? Y no por lo que se ve naturalmente, ¿ok? Entonces, vamos a considerar esa realidad de la fe. Vamos a Hebreos 11, capítulo 1, y encontramos que dice así. Leo Reina Valera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, ¿ok? La palabra que sabemos que se usa aquí en este versículo 1 y que se traduce en esta versión como certeza es la palabra upostasis, del griego, upostasis. Y esa palabra upostasis, su significado es sustancia, ¿ok? Su significado es sustancia, su significado es lo sustancial, la esencia de algo. Entonces, el escritor está diciendo: señores, es pues la fe, el pistis de Dios, es la sustancia de Dios mismo. ¿La qué? La sustancia de Dios. Pero él dice que es la sustancia de lo que se espera. O sea, conecta esa fe con un esperar, o conecta esa sustancia con una expectativa, ¿ok? Que se tiene. La palabra es elpis, ¿ok? O el piso. Tiene que ver con esperar, tiene que ver con un anhelo, ¿ok? Un deseo y un placer por algo que se va a recibir o algo que se va a experimentar. Entonces él está diciendo: señores, la fe es la que es la sustancia de lo que usted ¿qué? Espera. Ahora, aquí hay cosas interesantes. Primero, la sustancia a lo largo de toda la escritura, en el pensamiento, la perspectiva divina, es una sola. O sea, Dios no tiene 3 sustancias, 5 sustancias. Dios tiene una sola sustancia. Y esa sustancia de la cual todas las cosas se originan se llama Cristo. Cristo. Cristo es la sustancia de Dios. Por eso Él es la sustancia y la esencia de todas las cosas que espirituales. Todas las cosas y verdades espirituales en Dios descansan o proceden o tienen a Cristo como su sustancia. Por ejemplo, si usted habla de redención, toda la realidad de la redención descansa en Cristo. Si usted grita a Cristo, a usted de redención no le queda nada. La salvación, toda la realidad de la salvación descansa en Cristo. Por supuesto, su obra, su ministerio, cómo Él produce en nosotros, todo lo que quiera. Pero la salvación descansa y tiene su autoría ¿en quién? En Cristo. Usted quita a Cristo y usted se quedó sin salvación. El reino, ¿ok? Todo lo del reino proviene, emana y tiene como fuente al rey. Porque en el término más básico y simple, el reino es el gobierno del rey en un territorio, hablando espiritualmente, en nuestro ¿qué? Corazón. Quite al rey, a ver qué reino le queda. No le queda nada.
Y eso es así con todas y cada una de las realidades que espirituales. ¿Por qué razón? Porque la sustancia de todas las realidades espirituales es ¿quién? Es Cristo. Por eso es que sin fe, o sea, sin la sustancia que es ¿quién? Es imposible que usted agrade a Dios. Porque el hombre no tiene capacidad en sí mismo para agradar a ¿quién? A Dios. Porque solamente Cristo, el Hijo, la sustancia, es el verdadero placer del Padre. Él es el placer del Padre. Él es la complacencia ¿de qué? Del Padre. Entonces, la fe tiene una base, la fe tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de esa base? La sustancia. ¿Y esa sustancia es quién? Cristo. Ahora, el autor no se queda allí, sino que dice, el escritor dice, bueno, esa fe es la sustancia, pero de lo que usted está, ¿qué? Esperando. Y volvemos a la misma realidad. ¿Qué es lo que se espera según la mente de Dios? ¿Qué es lo que se espera según la perspectiva divina? Según la perspectiva nuestra, se puede esperar cualquier cosa. Uno espera un viaje, uno espera unas vacaciones, uno espera una casa, uno espera que el negocio se le dé, uno espera que la perrita para buenos perritos. Uno puede esperar 50,000 cosas en su mente, pero eso no tiene nada que ver con el esperar de quién, de Dios, porque el esperar de Dios es uno solo. Ahora, el esperar de Dios es tan amplio, el esperar de Dios es tan grande, la expectativa divina es tan gigantesca que usted con una sola manera de nombrarla no cubre todo lo que ella tiene. Es imposible que usted la pueda cubrir. Entonces, en el Antiguo Testamento se nos habló de esa ¿qué? Esperanza o ese esperar. Y todo apuntaba ¿a quién? Al que había de venir. En el Nuevo Testamento, usted encuentra ahora esa esperanza siendo real, ¿en dónde? En los corazones, ¿ok? Cumpliéndose en los corazones. Por supuesto que de una manera progresiva o de una manera que se iba ¿qué? Incrementando. Entonces, usted encuentra dentro de ese esperar o encuentra dentro de esa realidad todo lo que los apóstoles hablaron acerca de esa ¿qué? Esperanza. Entonces, el primer versículo que leímos, ¿ok? Cristo en ustedes es la ¿qué? Es la esperanza o expectativa de gloria. ¿De quién o a quién apunta esa esperanza? Pues a Cristo. Está diciendo que Cristo mismo es la ¿qué? Es la esperanza de gloria en el corazón, ¿ok? Pablo le llama una esperanza viva. Dice, Dios les ha dado a ustedes una esperanza viva, ¿ok? Y es la razón por la cual ustedes han renacido. Tremendo, o sea, ustedes han renacido, Dios los ha hecho nacer de su espíritu, pero para una realidad. ¿Y cuál es? Dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, ¿quién es esta esperanza viva? ¿Ok? O Pablo dice, señores, permanezcan firmes sin moverse de la esperanza verdadera del Evangelio, el cual se predica en todo el mundo. Pero es la esperanza ¿de quién? Del Evangelio. Bueno, ¿cuál es la expectativa que uno tiene cuando uno se acerca al Evangelio o Dios lo acerca a su Evangelio? Pues es Cristo, porque ese Evangelio trata acerca del Hijo. Eso lo dice Romanos 1:3. El Evangelio no trata acerca de otra cosa, trata acerca de ¿quién? De Cristo, trata acerca del Hijo. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque ese Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. Y luego dice en 1 Corintios, ¿quién es ese poder? Cristo. Cristo, poder de Dios, y Cristo ¿qué? Sabiduría de Dios. Entonces encontramos esa esperanza de muchas maneras, nombrada, enfocada, determinada, la esperanza viva,
la esperanza reservada en los cielos, le llama Pablo allí en Colosenses capítulo 1 también, versículo 5, ¿ok? ¿Por qué reservada en los cielos? Porque sabiendo Pablo que esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo, dice, señores, esta esperanza está guardada o está reservada solo en este ámbito y dimensión espiritual, los cielos, donde la voluntad de Dios se lleva ¿qué? A cabo, ¿ok? Fuera de esa realidad espiritual, usted no puede participar de esa esperanza. Te lo digo en otro lenguaje, nadie en la carne puede participar de Cristo. Nadie con una mente de la carne puede participar de Cristo. Es imposible, porque esa esperanza Dios la ha reservado, única y exclusivamente ¿dónde? En los cielos, en el ámbito de ¿qué? De lo celestial, donde la voluntad de Dios se lleva a cabo de una manera que es soberana. Hágase en la tierra tu voluntad, como se hace ¿dónde? En los cielos. Conclusión, cada vez que usted y yo busquemos esperanza o expectativa en la Escritura, usted se va a encontrar con que esa esperanza y expectativa en la Escritura está centrada en Cristo y no fuera de Él. Y Pablo, trayendo una claridad muy enorme acerca de eso, mire lo que escribe en la carta que dirige a Timoteo, la primera carta, el capítulo 1, versículo 1, y lo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, ¿y de qué? ¿Y de qué? Y del Señor Jesucristo, nuestra ¿qué? O sea, está diciendo literal que nuestra esperanza, ¿quién es? El Señor ¿qué? Jesucristo. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que Él es nuestra esperanza y que Él es la razón de ser de nuestra esperanza y que Él es la esencia de esa esperanza, entonces la fe es la sustancia de lo que estamos ¿qué? Esperando, o la sustancia de lo que estamos ¿qué? Expectando. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿qué es lo que cada hijo de Dios tiene que estar esperando o expectando? ¿Cuál es la expectativa o el anhelo ardiente, ¿ok? El deseo ardiente que debe haber en el corazón de cada hijo de Dios? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál debe ser nuestra expectativa? Pues no hay otra. Nuestra expectativa es Él. Nuestra expectativa es verlo a Él. Nuestra expectativa es oírlo a Él. Nuestra expectativa es ser por Él enseñados. Nuestra expectativa es que Él aparezca en nuestro corazón. Nuestra expectativa es que podamos verlo. Nuestra expectativa es que Cristo pueda brillar en nosotros. Nuestra expectativa es que Cristo pueda resplandecer en nosotros. Nuestra expectativa es que podamos verle cara a cara. Nuestra expectativa es que Él nos instruya. Nuestra expectativa es que Él nos corrija. Nuestra expectativa es que Él nos enseñe. Dígame, por favor, si hay una expectativa para nosotros aparte de esa. O si hay algo para nosotros más valioso o representativo que eso. O si hay algo para nosotros que se pueda comparar con eso. No existe nada. Porque Él es la expectativa que divina. Una expectativa o esperanza que Dios desea que usted y yo vayamos ¿qué? Participando sustancialmente de ella. Entonces, cuando vamos participando de esa expectativa, ¿qué significa eso? Significa que vamos participando de la sustancia que continuamente y perseverantemente estamos ¿qué? Esperando. Pero cuando ya participamos de una manera real, de una medida de esa esperanza, ¿de qué estamos participando? De la sustancia. Por eso es la fe. Cuando uno llega a participar ¿de qué? De la sustancia que estamos ¿qué? Esperando, y esa sustancia, ¿quién es? Es Cristo.
Por eso usted lee y yo leo. Ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y ¿qué? Y el amor. La mayor de todas es ¿qué? Es el amor, ¿ok? Digamos que en ese orden, luego del amor, la que sigue es la fe. Y en primera instancia, lo primero con lo que uno se encuentra es con la ¿qué? Con la expectativa. Pero en la medida que uno participe de esa expectativa, ¿ok? Que uno vaya siendo participante, tenga coinonía o comunión con esa expectativa celestial por medio de participar ahora ¿de quién? De la sustancia, que es lo que estamos esperando. Eso en nosotros va produciendo ¿qué? Fe. Porque Cristo va haciendo ¿qué? Real en nosotros. Cristo se va ¿qué? Formando en nosotros. Ahora, en esa medida que Cristo se va formando en nosotros, que Cristo va siendo real en nosotros, entonces también la fe del Hijo de Dios va siendo ¿qué? Real en nosotros y se puede ir incrementando. Por eso, no por casualidad, es que Cristo es el autor y el consumador ¿de qué? Quite a Cristo para ver si hay algo de fe o puede encontrar algo de fe. Es imposible. Porque quien es el autor de esa fe es el Señor. Quien es el que puede completar esa fe, llevarla a que esa fe alcance una madurez en nosotros, llevarnos a ser perfeccionados en ella. Eso es lo que significa consumador, ¿okay? Él nos lleva a que la fe de Él sea ¿qué? Perfeccionada en nosotros, a que alcance madurez o alcancemos madurez en la fe del Hijo de Dios. ¿Pero quién hace eso? Cristo, el autor. Porque no solamente es el autor, no solamente es el que da origen a esa fe en nuestros corazones, también es el consumador de esa fe. ¿En quién? En nosotros. ¿Ok? Ahora, bajo ese mismo principio, vayamos a Romanos 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. Romanos 10, verso 17 dice: ¿es pues la fe qué? Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Okay? Hay muchas traducciones con respecto a este mismo pasaje. Por ejemplo, hay otra que dice: de modo que la fe proviene del oír, y el oír de la palabra de Dios, o el oír de la palabra de Cristo. ¿Okay? Otra dice: por consiguiente, la fe proviene de lo que se oye, y lo que se oye proviene de la palabra ¿de quién? De Cristo. ¿Okay? ¿Qué nos conecta a esto? ¿Qué es lo que esto nos entrelaza? No puede existir fe si no existe la palabra de Cristo. No puede existir fe si no existe Cristo. Porque Cristo es ¿qué? El autor de esa fe. Cristo es el que da origen a esa fe. ¿Ok? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra de Cristo está presente, entonces el hombre debe que oír esa palabra. Si él oye esa palabra, entonces la fe del Hijo de Dios se va haciendo ¿qué? Real en el corazón. ¿Ok? Se va haciendo real en el corazón. ¿Okay? La fe no es algo que crece de una manera automática, ¿ok? Ni tampoco crece por una petición que nosotros le estemos diciendo al Señor: dame fe, Señor, dame fe y dame fe. Porque Dios ya estableció, ¿ok? El cómo esa fe puede ¿qué? Crecer. ¿Cómo esa fe puede crecer? Oye la palabra de Cristo. Y si oyes la palabra de Cristo, entonces esa fe ¿qué? Crece. Ahora, el otro aspecto es: ¿qué significa oír la palabra de Cristo? Durante mucho tiempo,
yo asumí que oír la palabra de Cristo era leer las Escrituras en voz alta y memorizármelas. Entonces, entre más las lea en voz alta y me las memorice, yo voy a tener ¿qué? Más fe. Y voy a tener ¿qué? Más fe. Pero me daba cuenta que eso no funcionaba. ¿Ok? Eso, entre comillas, parecía que podía funcionar cuando todo iba bien. Pero de repente, cuando uno se enfrentaba a una situación de crisis verdaderamente fuerte, la conclusión era que todos esos versículos se me olvidaban. ¿Dónde quedó? ¿Para dónde cojo? Entonces, eso me confrontaba. No sé si solamente eso me ha pasado a mí. ¿Ok? Pero eso era lo que yo vivía. ¿Ok? Y empieza uno, Señor, ¿por qué pasa esto? Si tu palabra dice esto, ahí está escrito, las Escrituras testifican de que la fe, de que esa sustancia es ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Cristo. Pues claro que la fe es por el oír la palabra de Cristo, porque la fe es la sustancia ¿de quién? De Cristo. Y si no hay palabra de Cristo, no hay ¿qué? Sustancia de Cristo. Entonces va a ser imposible. La diferencia encajaba en el hecho que ese oír, cuando revisamos ese oír, encontramos algo interesante. Porque ese oír, mis amados, tiene que ver con entender y tiene que ver con obedecer. ¿Tiene que ver con qué? Con entender y tiene que ver con qué? Con obedecer. ¿Ok? O sea, tiene que ver con un corazón que se dispone y no rechaza la palabra de Cristo. ¿Ok? No tiene que ver con nuestra inteligencia, que seamos nosotros más capaces que la otra persona. No. Tiene que ver con un corazón que se dispone, ¿ok? Un corazón que reconoce la necesidad de que Dios realmente pueda ¿qué? Obrar y producir en él. Entonces, en esa medida que el Señor identifica, ve ese tipo de corazón en nosotros, nosotros cuando oímos esa palabra no la rechazamos, sino que la abrazamos, la acogemos, la recibimos, la obedecemos, y de esa manera se cumple. La fe es por el ¿qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, o la palabra ¿qué? De Cristo. Ahora, la dinámica de este oír es una dinámica continua, mis amados. Es una dinámica continua. ¿Ok? Cada uno de nosotros, imagínense el vivir de cada uno de nosotros, las situaciones que cada uno de nosotros vive, ¿okay? Las familias en las que estamos, los procesos por los que pasamos, las situaciones que día a día nos toca ¿qué? Atravesar. Las que usted tiene son diferentes a las que yo tengo, las que yo tengo son las diferentes a las que usted tiene. El asunto es, y la gloria es, que el mismo Cristo está en cada uno de nosotros. Y Él, desde dentro de cada uno de nosotros, conoce perfectamente la situación de cada uno de nuestros ¿qué? Corazones. La pregunta es, ¿quién mejor que Él nos puede guiar? ¿Quién mejor que Él nos puede direccionar? ¿Quién mejor que Él puede estar presto para darnos exactamente el mandamiento, la instrucción que todos y cada uno que necesitamos? No necesitamos de mes en mes, necesitamos cada día. Y muchas veces necesitamos esa dirección varias veces al día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Ok? Por eso es, habitaré y andaré en ellos, allí, para guiarlos y para qué? Y para direccionarlos. Entonces, en esa medida que Dios encuentra esa tierra que está ¿qué? Dispuesta para Él, y oye esa palabra y recibe esa palabra, la fe del Hijo de Dios va ¿qué? Va creciendo en nosotros, va creciendo en nosotros. ¿Okay? Tenemos unos ejemplos básicos para eso. En Hebreos capítulo 11, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 11.
versículo 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Cuando iniciamos tocamos solo la primera parte. Es pues la fe la que, la certeza, o mejor, la sustancia de lo que estamos ¿qué? Esperando. Ya sabemos quién es esa sustancia y ya sabemos qué es lo que estamos ¿qué? Esperando. Y en la medida que esa expectativa que tenemos o esa esperanza que tenemos se convierte en una realidad, ¿en quién? En nosotros. Dicho de otra manera, la esperanza ahora es una esperanza viva y real, porque la estamos ¿qué? Viviendo. Entonces empezamos a participar ¿de qué? De la fe. La sustancia se hace ¿qué? Real en nosotros. Pero también, por el mismo espíritu, el escritor dice, esa misma fe también es la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Cuando busca también la palabra que se encuentra allí, va a encontrar que la definición más clara es demostración o prueba, ¿ok? Más que convicción. La fe es la demostración o la prueba ¿de qué? De lo que no se ve, ¿ok? Dicho de otra manera, dice, la prueba convincente de realidades que no se ven. ¿La qué? La prueba convincente de realidades que ¿qué? Que no se ven. ¿Okay? ¿Por qué realidades? Porque es la sustancia de Dios. Esa es la mayor realidad que se tiene, la sustancia divina. Pero si alguien tiene la sustancia divina, si alguien tiene la sustancia divina y está participando de la sustancia divina, entonces esa sustancia divina en él lo lleva a una prueba que demuestra que esa sustancia está en él, aunque la gente no vea la sustancia, pero la gente sí ve la prueba. La gente sí ve la evidencia, aunque no pueden ver ¿qué? La sustancia. ¿Por qué? Porque la sustancia es espiritual, la sustancia es Cristo. Pero la gente sí ve la ¿qué? La prueba o la evidencia, sin duda alguna, que esa sustancia está ahí. Entonces leemos el texto. Por la fe Enoc fue ¿qué? Traspuesto para no ver ¿qué? Muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso ¿qué? Dios. Ahora observe, antes que fuese traspuesto, tuvo ¿qué? ¿Testimonio de qué? ¿Qué significa esa expresión? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo una prueba o evidencia indiscutible que él tenía la sustancia de Dios. Nadie pudo negar eso. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a buscarlo ahí en Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo número 5, versículo 21. Y no falta el pensamiento en algunos de nosotros que cuando lea estas historias diga, ay, qué rico también que el Señor me traspusiera. ¿Por qué no me transpone, Señor, como traspusiste a qué? Ay, no, y no ver muerte. Pero vamos a considerar aquí algunas cosas interesantes. Dice Génesis 5, verso 21. Vivió Enoc, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 6,5. Vivió Enoc 65 años. Y entonces a sus 65 años engendró ¿a quién? Engendró a Matusalén. Ahora observe. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Eso no se nos puede pasar desapercibido. Eso es sumamente relevante. Enoc caminó con Dios. Vamos a ver eso qué significa. Enoc caminó con Dios. Porque claramente los demás que estaban por ahí no caminaban con Dios. Pero este que hizo, este caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, dice, después que engendró a Matusalén, 300 años
¿Y engendró qué? Ok, leamos otra vez. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuánto tiempo? 300 años. ¿Y engendró qué? Hijos e hijas. ¿Ok? Y fueron los días de Enoc, ¿qué? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios, ¿qué? Le llevó. O sea que este personaje vive 65 años, engendra a Matusalén y a partir de allí él empieza a caminar con Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo este hombre caminó con Dios? La Escritura dice que caminó con Dios 300 años. Y después de caminar con Dios 300 años, entonces Dios se lo llevó. Listo, desapareció de la vista. Ahora, ¿qué significa caminar? Ahí, en ese texto, andar. Andar con Dios. Imagínese lo que implica que usted ande con Dios. Llévelo a los términos prácticos. Usted está andando con Dios. Para hacerlo lo más sencillo o superficial que podamos. Usted va en el carro y Cristo va al lado suyo de copiloto. Se le pasa la moto. El otro hace la infracción. Pero usted está con Cristo a su lado. Mira, maestro. O sea, caminó con Dios. Dios iba con él y él iba con ¿quién? Con Dios. Andaba con Dios este hombre. Significa también apartarse. O sea, Enoc no estaba en el revolú de toda la gente. Ya tú te puedes imaginar cómo eran los escenarios. Cuando tú lees estos escenarios que nosotros estamos leyendo, sigues un poquito más y empiezas a ver ya desde los tiempos de Enoc y antes, que la maldad que había en la tierra era gigante. Que todo pensamiento en los hombres era de continuo al mal. O sea, no paraban. Por algo Enoc caminó con Dios, porque dice que ese caminar significa apartarse. O sea, Enoc no estaba con el bochinche de la gente. Él estaba, ¿qué? Apartado de la gente. Pero estaba apartado de la gente, pero estaba con Dios. ¿Unido con quién? Con Dios. También significa buscar. Continuamente su corazón estaba puesto ¿en quién? En Dios. Su deseo era agradar ¿a quién? A Dios. Su deseo era oír a Dios. También significa conducir. ¿Ok? Ese era su objetivo. También significa dejar. ¿Cuántas cosas Enoc en su diario vivir no tuvo que qué? Que dejar para poder ¿qué? Caminar con Dios. ¿Cuántas cosas Enoc tuvo que sacrificar para caminar con Dios? Otro significado, desaparecer. Era como un desaparecido para su ambiente, ¿ok? En el contexto que no participaba de las mismas cosas que todos los hombres que participaban. Cuando a Enoc lo buscaban, en todas las loqueras que ellos hacían, a Enoc nunca lo encontraban. Porque Enoc estaba ¿qué? Caminando con Dios. También significa crecer. Enoc crecía en esa realidad con Dios. ¿Ok? También significa morir. Enoc también ¿qué? Moría cada día a su propia ¿qué? Voluntad, a su propio deseo. Porque nuevamente estaba ¿qué? Caminando con Dios. Esa era la vida que este hombre ¿qué? Llevaba. Ahora, medite esto solo por un instante. Enoc hizo esto durante 300 años. Hizo esto durante 300 años. Ahora, cuando usted lee el contexto de todo eso y dice 365 años es muchísimo tiempo. No, hubo gente que vivió 900 y pico.
y otro vivía 600 y pico. ¿Te acuerdas de Noé? Y otro vivió 700 no sé cuánto. O sea, realmente Matusalén, el que más vivió, 900 no sé cuánto. O sea, realmente él vivió, ¿cierto? Bastante tiempo, pero tampoco fue que vivió, o sea, tampoco fue de los que más vivió. Pero el punto es que lo que vivió, lo vivió ¿qué? Caminando con Dios. Ahora, ese caminar con Dios, sin ningún tipo de duda, fue una prueba convincente para el resto de ¿qué? De los hombres. Quizás hablarían de Enoc, se reían de Enoc, se burlaban de Enoc, criticaban a Enoc, porque esa generación nunca falta, pero Enoc caminaba con Dios. Y después de 300 años, ¿Dios qué? Dios se lo llevó. Entonces, Enoc, ¿testificó o no testificó? ¿Tuvo una prueba y una evidencia contundente que Dios estaba con él y que él estaba con Dios? Sí. ¿Abrazó Enoc sustancia divina? Sí. ¿Participó de esa fe? Sí. ¿Ok? Entonces, por eso la fe es la sustancia de lo que se espera y también es la demostración o la evidencia convincente de esas realidades que no se ven. Otro ejemplo rapidito, el verso 7 de Hebreos 11. Verso 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue ¿qué? Advertido por Dios, ¿acerca de qué? De las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia de Dios. Entonces, aquí tenemos otro caso. Por la fe, ¿por la qué? Por la sustancia de lo que él estaba ¿qué? Esperando o expectando. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ¿qué? No se veían. ¿Dónde está la sustancia testificada en ese versículo? ¿Dónde? La sustancia. ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es la sustancia? La palabra de Dios. ¿Usted ve la palabra de Dios ahí? En la expresión. No está literal, pero en la expresión está contenida. Cuando fue ¿qué? Advertido. Y la pregunta es, ¿cómo fue advertido? Pues Dios le habló. Dios le habló la palabra. Dios le habló a Noé lo que iba a ¿qué? A acontecer. Pero lo que Dios le está hablando es la palabra viva. Dios le habló a Noé. Y Noé ¿qué? Oyó lo que Dios le habló. Ahora, Noé aceptó lo que Dios le habló, abrazó lo que Dios le habló, acogió lo que Dios le habló, obedeció lo que Dios le habló. Bueno, tanto fue así que este hombre lleva o se demora 120 años, dice ahí la escritura, para preparar el arca, para terminar el arca. ¿Cuánto tiempo? 120 años. 120 años siguiendo ¿qué? La palabra de Dios. Lo que había oído ¿de qué? De Dios. Dios le dijo todo. Hazla así, así, así. Las medidas son esta, esta y esta. Ponle tantos pisos, ponle puerta aquí, ponle ventana allá. Tal cual como Dios ¿qué? Le dijo, así que lo hizo. Ahora te puedes imaginar en esos 120 años qué no le dijeron, qué no le comentaron, qué no le hablaron, pero él estaba ¿qué? Preparando ¿qué? Su arca. Resulta que dice que él lo hizo con temor, dando honra ¿a qué? A esa palabra que Dios le había ¿qué? Dado. Y cuando Noé caminó por fe en esa realidad, ¿ok? Tuvo una prueba ¿qué? Convincente, ojo, de una realidad que no se veía, pero ya Dios se lo había ¿qué? Dicho, ya Dios se lo había ¿qué? Comunicado. ¿Cuál fue la prueba convincente de Noé para todos los hombres de su generación? La construcción del arca.
En la medida que él construía el arca, les decía a ellos, yo tengo una sustancia que Dios me dio. Yo tengo una palabra que Dios me dio. Y yo creo en esa ¿qué? Palabra. Como creo en esa palabra, obedezco esa ¿qué? Palabra. Y por eso estoy construyendo ¿qué? El arca. ¿Ok? Burlas, chistes, cuentos, lo que quiera que los hombres dijeran. El problema fue cuando empezó a llover. Cuando empezó a llover, no me das un espacio. No, ya la puerta está cerrada. Ya no hay más espacio. Aquí ya no puede entrar ¿qué? Más nadie. ¿Se acuerdan de la película? Hubo una película, ¿cierto? Noé. Yo no sé si recuerdo bien o mal de la película, pero en la película dan como la idea que otro personaje malo como que se metió en el arca. ¿Cierto? Que un personaje malo, me parece. Pero que no era ninguno de los hijos de Noé, ¿cierto? Imaginación. ¿Okay? Los directores imaginan bastante. En estos días me vi un pedacito, me estaba viendo con mi esposo un pedacito de... Hay otra que se llama que Éxodo. Dioses y no sé qué. No, era esa, Éxodo, sí, era esa. No, pero esa sí es interesante, o sea, el tipo suelta unos paquitos interesantes. Porque ahí dice, ok, la escritura testifica que Dios convirtió el agua del mar ¿en qué? En sangre. Y adivina qué se le ocurre al director para él justificar en su mente cómo fue que Dios hizo eso. Salieron un poco de cocodrilo, se comieron a un poco de egipcios y el agua quedó manchada de sangre. Eso es propio de la mente carnal, porque la mente natural o carnal, como no encuentra una explicación, de hecho las cosas de Dios para esa mente son locura. Dice, eso es una locura, ¿quién puede creer eso? Nadie puede creer, eso es imposible que pase. Entonces busca la forma o la manera como ellos pueden explicar el asunto. Pero el punto es que si usted sigue leyendo, dice que por medio de él caminar en obediencia, probar convincentemente esa sustancia que tenía, por medio de ese arca, su casa ¿qué? Se salvó. Pero observe lo que dice a continuación. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿qué? Por la fe. Esa palabra condenar significa sentencia, ¿ok? Lo que acusa, lo que condena. ¿Por qué? Porque como ellos no decidieron tener en cuenta a Dios, esa fe de Noé los puso a ellos en la condición que los puso. Porque así como Noé era un creyente, ellos eran incrédulos. Y como eran incrédulos, no pudieron participar de aquel que es el arca, que los salva, ¿ok? Que es Cristo. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvar. Pero ¿a quién salva el Evangelio? A los que creen. A los que no creen, no. Entonces, ¿cuál es el punto, mis amados? Porque estamos hablando de cómo crece la fe a pasos ¿qué? Agigantados. ¿Cómo crece la fe? Cuando oímos ¿a quién? A Cristo. Cuando oímos a Cristo. ¿Dónde mora Cristo? En nuestros corazones. ¿Dónde debemos oírlo? En nuestros corazones. ¿Ok? Y es necesario que lo que oigamos. ¿Ok? Porque si no, para empezar, si no oímos a Cristo, no puede haber fe de ninguna manera. Porque la palabra de Cristo es la ¿qué? La sustancia. Es la base de ¿qué? De la fe. Por eso Él es el autor de ¿qué? De la fe. Pero no es la idea de oír y simplemente ¿qué? Oír como uno asume. Ah, yo oigo y ya. No. El oír en la perspectiva divina implica obedecer, implica confiar, implica depender. Cada historia que usted lea ahí va a encontrar el mismo sello. Todos los que dicen que creyeron, dependieron de esa palabra. Todos los que dicen que creyeron, confiaron en esa palabra.
todos los que dicen que creyeron, obedecieron esa palabra. Entonces, al confiar, depender y obedecer en la sustancia divina que es la fe del Hijo de Dios, esa fe del Hijo de Dios en nosotros se va ¿qué? Incrementando. Se va incrementando, va creciendo. Esa es la manera como la fe que crece. Romanos 10, 14. Romanos 10, versículo 14. Por eso tiene que ver muchísimo con la expectativa celestial en nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? No han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? ¿Y cómo oirán sin haber ¿qué? ¿Quién les predique? Entonces, ¿cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? Ahora, entendamos. La realidad de esta expresión no es únicamente un oír de Cristo por medio de otros. O sea, no estoy diciendo que Cristo no nos pueda hablar por medio de instrumentos, por medio de otras personas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que ese texto dice no es únicamente eso. Lo que el texto está diciendo es que la base para que usted y yo podamos creer es escuchar a Cristo. Si no escuchamos a Cristo, nadie puede ¿qué? Creer. Juan 1:7, ¿qué dice el Evangelio? Ayúdeme ahí. ¿Qué dice Juan 1:7? Para creer hay que oír a Cristo. Por eso la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Si uno no oye a Cristo, uno no puede creer. ¿Qué dice Juan 1:7? Este vino, Juan el Bautista, para que diese testimonio ¿qué? De la luz, ¿ok? A fin de que todos creyesen ¿qué? Por él. Pero ese él no es Juan el Bautista, es la luz. A fin de que todos creyesen por él, por el Logos de Dios, por la luz de Dios, ¿ok? Ojo, a fin de que todos creyesen por él. Lo que quiero decirles, mis amados, es que para nosotros creer tenemos que oír a Cristo. Nosotros en nosotros mismos no tenemos capacidad para producir la sustancia de Dios, sino que tenemos que oír la palabra de Cristo, que es la que la sustancia de Dios. Y cuando oímos esa palabra tenemos que recibirla. Miren lo que se nos ha concedido a usted y a mí por causa de Cristo. Filipenses capítulo 1. Esto es lo que se nos ha concedido. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Ayúdeme. ¿Qué es lo que nos es concedido a causa de Cristo? Correcto. Pero entonces, el creer en Él es algo que ¿qué? Que se nos concede como un regalo de Dios. Ahora, ¿cuándo se nos concede el regalo? Cuando Cristo habla a nuestros corazones. Cuando la luz alumbra a nuestros corazones. Cuando la gracia se manifiesta a nuestros corazones. Cuando Cristo brilla en nuestros corazones. Cuando el Señor aparece como le apareció a Pablo camino a Damasco, para que él lo pudiera ¿qué? Ver, contemplar
y mirar fijamente como nunca lo había mirado, porque no lo conocía. O sea, la iniciativa es divina. Si esa voz llega a nosotros y habla a nuestro corazón de la manera como Él lo hace, el propósito es que nosotros podamos creer, que podamos depender, que podamos confiar y que podamos obedecer a ese llamado que Dios nos está haciendo. Entonces la cuestión es que antes de creer hay que escuchar. Pero este es el principio. A menos que se predique la palabra de Cristo, no hay nada que escuchar. Repito, la cuestión es creer, ¿ok? O para creer o antes de creer hay que escuchar, ¿ok? Antes de creer hay que porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo creerán en aquel a quien no han oído? No es imposible. Entonces, antes de creer hay que escuchar. Ahora el punto es, a menos que se predique la palabra de Cristo, no hay nada que escuchar. ¿Okay? Uno puede cometer el error de asumir, ¿okay?, que está hablando no sé cuántas revelaciones y que nadie está diciendo lo que uno está diciendo, porque uno está hablando las mega ultra revelaciones de Dios. Si esas ultra revelaciones de Dios que llamamos no son la palabra de Cristo y no proceden de Cristo, todo lo que estamos diciendo no sirve de nada, porque no va a producir fe en la gente. Porque la fe no se produce por una creencia nueva que yo le escuche a alguien. La fe en mí llega a ser real porque yo oiga a Cristo y porque siga a Cristo en obediencia. Así es como la fe se va desarrollando en el corazón. Mis amados, y esto no es nada nuevo. Revisemos Deuteronomios 30 para que veas que no es nada nuevo. Nada nuevo. Deuteronomios capítulo 30. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír. ¿Para qué? Observe la dinámica. Nos lo hará oír. ¿Para que para que lo cumplamos. Ni está el otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga, pero el mismo principio, y nos lo haga oír. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. ¿Ok? Mira cuál es la dinámica que Dios está manejando. La dinámica que Dios está manejando es, señores, esto se trata de oír mi mandamiento, oír mi voz, oír mi palabra. ¿Para qué? Para que la obedezcas. Todo el asunto es que oigas mi palabra. ¿Para qué? Para que la obedezcas. Oye mi palabra y y la obedeces. ¿Ok? ¿Qué escuchó Adán? La voz de Dios. ¿Y no qué? Y no la obedeció. ¿Ok? Pero ¿qué hizo Abel? Escuchó a Dios y y la obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó a Dios y la obedeció. ¿Qué hizo Noé? Escuchó a Dios y la obedeció. Enoc escuchó a Dios y la obedeció. Saúl escuchó a Dios, no la obedeció. O sea, todo se trata de oír a Dios y y obedecerle. Entonces, porque muy cerca de ti está la palabra. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque observe lo que él le está diciendo. Muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. La gente se confunde cuando lee la expresión la palabra y cree que está diciendo escritura. No es escritura, la palabra. Lo que Dios está hablando, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. Ahora, ¿cuándo Dios está diciendo esto? Siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos atrás. Dios está hablando de un principio.
cerca de ti está la palabra. ¿Qué tan cerca está? ¿En tu boca qué? ¿Y en tu corazón? Entonces el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la gracia, ¿de qué habla en Romanos 10? No habla de nada que Pablo se está inventando, ni habla nada que él está sacando, que se lo ha jalado de los cabellos, no. Está diciendo exactamente lo que está ¿qué? Escrito. Pero la justicia que es por la fe dice así. La justicia que ¿qué? Que es por la fe dice así. Ojo, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo ¿a quién? A Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo ¿de dónde? De los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en qué. Observe la expresión. ¿Más qué dice? ¿En dónde lo dice? ¿En dónde lo dice? ¿De dónde Pablo está sacando esto? La justicia que es por la fe dice así. ¿En dónde dice eso? Desde aquella época Dios estaba diciendo ¿qué? Lo mismo. Dios le estaba diciendo al hombre: señores, ustedes jamás se podrán justificar por ustedes mismos. No existe ni la más remota posibilidad que ustedes se justifiquen por ustedes mismos. La manera como la justicia mía llega a ustedes es porque yo la voy a producir. ¿Cómo la voy a producir? Les voy a hablar mi palabra, mi logos, mi rema. En el Antiguo Testamento, en el hebreo era mi dabar, el enra de Dios, lo que Dios habla, lo que Dios dice. La palabra de Dios no tiene más valor en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. El logos de Dios es el logos de Dios y es eterno. Mi palabra vive y permanece para siempre. Es el logos de Dios. Entonces, si el individuo ¿qué? Oye ese logos, recibe ese logos y lo ¿qué? Y lo obedece, lo sigue, entonces mi palabra produce en él ¿qué? La justicia mía. Pero esa justicia lo lee en muchos lugares por la fe. ¿Y dónde estuvo la fe? Oyó la sustancia y ¿qué? La abrazó, creyó en ella y tuvo una prueba o una evidencia irrefutable, convincente, que él estaba creyendo en esa realidad. Entonces ese es el principio. El principio es cómo nosotros podemos realmente llegar a desarrollar una fe del Hijo de Dios en nosotros. ¿Cómo la fe del Hijo de Dios en nosotros puede crecer? ¿Cómo puede crecer? Me aprendo todos los versículos bíblicos de tal área que Pablo menciona. No, te los puedes aprender, pero no es así que crece la fe. Porque yo puedo saber todos los versículos bíblicos. Yo puedo saber todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por ahí arranco con una retragila de todos los versículos bíblicos. Pero Cristo está hablándome a mi corazón. Y me está diciendo: no trates de esa manera así a tu esposa. No le hables así. Eso está mal lo que le estás haciendo. La manera como le estás hablando está mal. Esa motivación que tienes en tu corazón para ese negocio que vas a hacer está mal. Yo no le presto atención a Cristo en eso, ¿ok? Pero la Escritura dice, hermano, en 2 de Corintios 3:18, que todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Pero no estoy prestando atención a la voz de Cristo en mi corazón que me está hablando. Mira, no estés llevando ese tipo de relación de esa manera, porque eso no agrada a mi espíritu.
No estés tomando ese tipo de acciones y de decisiones, porque eso es contrario ¿a qué? A mi espíritu. Pero de inmediato puede llegar mi ¿qué? Mi mente carnal a levantarse con respecto a eso. No pasa nada. A mí me han enseñado que Dios no me toma en cuenta ninguna de estas acciones que yo ejecuto hoy, porque ya Dios quitó el pecado. El pecado ya no existe. Además, me dieron una gran noticia. Me dicen que Dios me ve a través de los ojos de Jesús. O sea, por alguna razón mágica, Dios no está viendo en mí, ¿ok?, todas las locuras que yo estoy haciendo, porque Dios ahora está viendo a su Hijo en mí. Pues eso suena bien para Hollywood, hermano. Para Spielberg, que le compartamos aquella historia, pero a la luz de la realidad de Dios, eso no tiene absolutamente ¿qué? Nada que ver. Porque Dios en nosotros quiere producir, hacer su imagen real y sustancial en el corazón. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos llamados justicia de Dios en él. Así dice. Dice para eso, para que fuésemos llamados. Para que fuésemos hechos justicia de Dios, ¿qué? En él. Es una hechura de Dios. La hechura de Dios no es un hombre adámico disfrazado de espiritual. La hechura de Dios es un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una obra que divina, pero esta obra divina se lleva a cabo por medio de ¿qué? De la fe, porque sin esa fe es que es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo crece la fe? Y puede crecer a pasos agigantados en nosotros. Por eso una persona que entra en esta comunión y relación con el Señor íntima, en poco tiempo puede llegar a crecer en una fe, en la fe del Hijo de Dios, de una manera bien considerada, si el vivir de esta persona continuamente es ¿qué? Oír a Dios y obedecerle. Oír a Dios y obedecerle. Ok, ahora como nunca falta, ¿cierto? Puede salir el interrogante, pero eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque eso cualquiera sale con la locura. Dios me dijo tal cosa. Bueno, pero esa locura está antes que eso se enseñara. O sea, eso no es nuevo, eso es desde hace mucho tiempo. ¿Dios qué? Dios me dijo, ¿ok? Yo siempre recomiendo para esos casos, en esas expresiones, Dios me dijo, vamos a escuchar lo que Dios te dijo. Eso es importante. Dios me dijo tal cosa, vamos a escuchar lo que Dios te dijo. Y se juzga lo que Dios ¿qué? Dice, porque lo que Dios dice, mis amados, nunca va a ir en contra de lo que está escrito. ¿Por qué nunca va a ir en contra de lo que está escrito? Porque el mismo Espíritu de Dios que inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran lo que está escrito, es el mismo Espíritu de Dios que habla a nuestros corazones. Entonces el Espíritu de Dios no se anda contradiciendo. Mira, te digo esto ahora porque cuando yo inspiré a aquel a que escribiera eso, yo me equivoqué. Ahora te doy algo nuevo a ti. Eso es una loquera. Lo que Dios habló, lo habló. Y vive y permanece ¿qué? Para siempre. Y siempre va a estar en línea ¿qué? Exacta y correspondiente con lo que Dios habla ¿qué? A nuestro corazón. Pero necesitamos prestar atención y necesitamos volvernos a lo que Dios está ¿qué? Hablando en nosotros. Cristo es la palabra viva dentro de nosotros. Cristo es la palabra viva dentro de nosotros. Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Cristo es la palabra viviente que sale y recorre. ¿Ok?
todas las ciudades que hay en la tierra de nuestro corazón. Por eso dice que su palabra salió su voz hasta el extremo de ¿qué? De la tierra, ¿ok? Y si es verdad que usted puede imaginarse el extremo de la tierra por allá en África, en Asia, pero también mire primero la tierra de su corazón, porque ese es el interés de Dios. El interés primario de Dios es la tierra tuya y la mía, la tierra de nuestro ¿qué? Corazón. Y ahí esa palabra sale por toda esa tierra y ¿qué? Y recorre toda esa tierra. Y hay que prestarle atención. Esa palabra viva espera pacientemente en nosotros. Y espera pacientemente en nosotros porque quiere que enseñarnos. El deseo y la intención de ella es que nos volvamos a ella. Y que nos volvamos en humildad. Y que nos volvamos en ¿qué? En mansedumbre, para que podamos ¿qué? Escucharla, para que podamos obedecerla y para que podamos ¿qué? Seguirla. En esa dinámica aprendemos de Él. ¿Qué necesitamos? ¿Qué usted necesita y qué yo necesito? Aprender de Cristo. Aprender de Cristo. ¿Ok? Aprender de Cristo. Porque cuando aprendemos de Él, somos limpiados. Cuando aprendemos de Él, somos guiados. Cuando aprendemos de Él, somos direccionados por Él. Cuando aprendemos de Él, llegamos a conocerle verdaderamente a Él. ¿Ok? Eso es lo que significa andar en luz. Andar en luz. Primera de Juan. Primera de Juan. Esa es parte de la esencia real y razón de ser del Evangelio. Mis amados, el Evangelio es para que usted y yo seamos hechos a la imagen de Cristo. El Evangelio es para que usted y yo seamos transformados a la imagen de Cristo. El Evangelio es para vivir y conocer íntimamente a Cristo. ¿Ok? Esa es la razón de ser del Evangelio. Andar en luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos ¿qué? Oído de Él. Lo mismo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Pero no veamos esto como una narrativa histórica que Juan está diciendo, ese fue el mensaje que ellos y solo ellos escucharon de Él. No, es el mensaje que seguimos oyendo de Él. Porque Dios sigue hablando hoy ¿a quién? A nuestros corazones. Este es el mensaje que oímos de Él. O sea, si hoy hay alguien en la faz de este planeta que oye a Dios, el mensaje que Dios le habla al corazón de esa persona es: yo soy luz y en mí no hay ninguna tinieblas. Yo soy luz y en mí no hay ninguna ¿qué? Tinieblas. Recuerdo que sacó un loco por ahí llamado apóstol la doctrina que el hombre debía tener su reina y su princesa. Reina y princesa. O sea, la esposa y un amante. ¿Ok? Y todos los pastores que estaban debajo de él, listo, extraordinario. Voy ahora a buscar mi princesa, porque ya tengo mi reina. ¿Ok? Y la princesa no se podía, la reina no se podía sublevar. ¿Ok? Tranquila, mi amor. Tú sigues siendo la reina. Aquella es simplemente una princesa. O sea, cualquier locura, cualquier estupidez puede salir de la mente nuestra. Porque el hombre, produciendo a sí mismo, saca cualquier historieta que se le ocurra. La jala de los cabellos. Y no solamente eso, te saca 4 versículos bíblicos para justificarte lo que te está diciendo. Para justificarte lo que te está diciendo. O sea, no puede ser así. Porque uno se puede sacar cualquier historia de los cabellos. ¿Okay? Ahorita, por ejemplo, permítanme el paréntesis, está muy de moda también el Cristo histórico, el Cristo profetizado, el Cristo anunciado, el Cristo encarnado, el Cristo resucitado, el Cristo impartido.
que si eso no se explica de la manera correcta, el que está oyendo dice, uy, tenemos como 80 Cristo. Ven acá, ¿y cuál es el que nos toca ahora? Tenemos un poco de Cristo. ¿Ok? No, es el mismo Cristo en sustancia, esencia y realidad, y esas frases a lo que se refieren son a las diferentes expresiones, manifestaciones de Cristo a lo largo de toda la historia. Pero no es que hay muchísimos Cristos, es exactamente ¿qué? El mismo Cristo. Entonces sale alguien diciendo, usted ahora no tiene que seguir a Jesús de Nazaret, usted tiene que seguir al Cristo impartido. Claro, el que está oyendo eso y nunca lo ha escuchado por primera vez dice, me agarro porque esta revelación está monstruosa. Toda una cosa que salió quién sabe de dónde. Qué tremendo, ahora no tengo que seguir a Jesús de Nazaret, tengo que seguir al Cristo impartido como espíritu vivificante. O sea, si eso se dice así, el que lo está escuchando y no tiene un fundamento, ¿qué es lo que se le viene a su mente? Que Jesús de Nazaret era uno y que el Cristo impartido es ¿qué? Es otro, son diferentes. Por lo tanto, el Cristo encarnado, yo no tengo que seguirlo. Porque yo ahora tengo que seguir al Cristo impartido. Y hay una escritura para justificar eso. Si aun a Cristo conociste según la carne, ya no le conocemos así. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se toma esa sopa? O sea, tienes que explicar lo que estás diciendo. Porque en sustancia, esencia y realidad es el mismo Cristo. ¿No será que el apóstol Pablo está diciendo, mira, cuando tú ves al Cristo que estuvo encarnado, ese Cristo vino a cumplir la ley? Porque no vino a abrogarla, vino a a cumplirla. Por eso lo ves en el cumplimiento de ella. Por eso sus papás al 8º día lo circuncidaron. Y de bebé lo llevaron al templo y ofrecieron por él 2 tórtolas y 2 y 2 palominos, porque eso era conforme al rito de la ley de Moisés. Y por eso él celebraba la Pascua. ¿Ok? Y mataron también un cordero y comieron con hierbas amargas y panes sin levadura, y celebraron esa Pascua. ¿Ok? Entonces, tienes que entender que las prácticas, en algunas ocasiones que hizo Cristo, cumpliendo la ley, ya tú no tienes que hacerlas. Si lo conociste de esa manera, cumpliendo esas prácticas de la ley, ya tú no tienes que hacerla, porque para empezar, tú no estás capacitado ni calificado para cumplir la ley mosaica con sus 613 mandamientos. Eso no quiere ni significa que las enseñanzas que Cristo en la carne dijo y habló ya quedaron desactualizadas. Porque esa es la otra historia de muchos hoy. Es que eso lo dijo Cristo, hermano, fue antes de la cruz. Y entonces, no, como fue antes de la cruz, después de la cruz, ya eso que fue antes de la cruz, ya eso pasó. O sea que el Señor viene y habla y expone las palabras suyas que son espíritu y son vida, y esas palabras sirvieron para 3 años. Se acabaron, ya no dieron más. ¿Ok? Entonces, les llamo a esta reflexión. Saulo va camino a Damasco. Y en el camino hay una luz que resplandece. La luz era más potente que el resplandor del sol. Y el hombre queda ciego. Y oye una voz. Y la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es, yo soy el Cristo impartido como espíritu vivificante que tú persigues. ¿No? ¿No dice así? ¿Cuál es la respuesta? ¿Yo soy qué? Ah, pero ¿y cómo? ¿Cómo Jesús? Porque entonces es como si Jesús hubiese sido ¿qué? Otro. No,
Esa fue la respuesta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí lo ve? Porque ese mismo Jesús, antes de resucitar, en sustancia, esencia, vida y naturaleza, es el mismo después de resucitar. Solo que una es su forma, como es sembrado para morir, y otra cosa es su forma, como es resucitado. Se siembra el grano desnudo, pero tú no cosechas el grano desnudo. Entonces, ahí es cuando digo, mis amados, y exhorto, o sea, necesitamos entender este principio. Tú y yo necesitamos ser enseñados por Dios. Que el Señor, ¿qué? Nos enseñe. O sea, no corramos delante de la luz. Porque el problema que nos pasa es, queremos decir cosas, queremos anunciar cosas y queremos predicar cosas que cuando la gente las oiga, ¿ok? Y eso lo acompañamos con, agárrese duro de la silla, porque la cabeza se le va a volar literalmente. O sea, después va a tener que salir a buscar, no sé, Advil, Doles con cafeína, porque eso va a ser tan potente lo que usted va a recibir. Hermano, es Cristo hablando a nosotros y se requieren simplemente corazones humildes y mansos para escucharle y obedecerle. Es eso. Y el que abre el entendimiento es Él. Y el que abre las escrituras es Él. Y el que enseña es Él. Y el que nos limpia de tanto invento e imaginación que hemos dicho y hablado es Él. El maestro es Él. No somos nosotros, es Él. Entonces, este es el mandamiento que hemos oído y oímos de Él. ¿Cuál es el mandamiento? Yo soy luz y en mí no hay que ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos que comunión con Él y andamos que en tinieblas, chuecos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero solo caiga en esta reflexión. ¿Hace cuánto el apóstol Juan escribió esto? Solo caiga en esa reflexión. ¿Hace cuánto lo escribió? O sea, porque no fue ayer que lo escribió. Lo escribió hace ¿qué? 2000 años mínimo, hace 2000 años. Juan estaba identificando un problema, estaba allí latente el problema. ¿Cuál era el problema? Había gente que hablaban, proclamaban una verdad que ni conocían ni vivían. Yo tengo comunión con Dios. Seguro, sí, yo tengo comunión con Dios. Ok. ¿Dónde está la evidencia o la prueba contundente que tienes comunión con Dios? Ah, no, pues, no sé dónde está porque estoy andando en tinieblas, pero tengo comunión con Dios. No. Juan dice, si hacemos eso, mentimos y no ¿qué? Y no practicamos la verdad. Ahora, si andamos en luz, ¿cómo qué? Como Él está en luz. Ojo, si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? Ese es el punto. ¿Qué es andar en luz? Volvernos a Él verdaderamente, en humildad y mansedumbre. Reconocer que Él es Dios, que nosotros no somos Dios como Él. Reconocemos que Él es el maestro. Reconocemos que Él es el guía. Reconocemos que Él es el que nos enseña. Reconocemos que Él es el que nos capacita. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión ¿qué? Unos con otros. Tenemos que comunión unos con otros. ¿De dónde sale la comunión? De la luz que estamos ¿qué? Compartiendo unos a otros. ¿Y qué pasa si andamos en luz? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia ¿de qué? Como la sangre de su Hijo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Y ya habían pasado 30 y pico de años que el Señor había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Porque es una obra que el Señor lleva a cabo ¿qué? En el corazón. ¿Ok? Aquí no hay nada instantáneo.
ni hay nada que automático. La verdad de Dios no se genera de una forma instantánea ni automática en el corazón de los hombres. Va siendo formada en los corazones. En la medida que los hombres van siendo ¿qué? Limpiados por el Señor. ¿Ok? Y quiero terminar solo con estos últimos 3 versículos. O 2 versículos. Hechos 3:26. Hechos 3, verso 26. Dice: a ustedes primeramente, Dios habiendo levantado o resucitado a su Hijo, a ustedes Él lo envió. Primeramente a ustedes lo envió. Le está hablando, cuando usted mira en el contexto, le está hablando al pueblo de Israel. A ustedes primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese. ¿Para que qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Señores, el mismo Cristo que fue a la cruz de madera, murió allí crucificado por los pecados de ustedes, ese mismo Cristo ahora aparece como espíritu que da vida en el corazón de los hombres. ¿Para qué aparece como espíritu que da vida en el corazón de los hombres? Para producir en esos hombres su obra. ¿Ok? Su obra. Y el resultado que eso va a traer es que cada hombre se convierta ¿de qué? De su maldad. Esa es la obra que hace que Cristo en el corazón. Entonces cada hombre se convierte ¿de qué? De su maldad, y aquel que era un instrumento para iniquidad, ahora empieza a experimentar el incremento, crecimiento de la vida, justicia, gloria, naturaleza, amor, fe del Hijo de Dios, y ahora pasa a ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena ¿qué? Obra. Pero para que eso pase, el Cristo tiene que venir ¿a dónde? Al corazón de los hombres y producir en el corazón de los hombres su obra. Y para eso es fundamental ¿qué? Oírle ahí en el corazón, seguirle y ¿qué? Y obedecerle. ¿Ok? Esa es una perspectiva, la que yo veo en la Escritura. Otra perspectiva es: usted llegó por primera vez, sí, levante su mano y repita conmigo esta oración. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Ok? Y nunca lo borres jamás. Amén. Amén. Hermano, hizo esa oración. Usted es un bendecido, es un hijo de Dios, ha sido libertado del pecado, ya no hay maldad en usted, usted está perfecto en Cristo, todo en usted está consumado. No, usted es la maravilla en pasta. Cuando el hermano sale, sigue con su amante, sigue con su lío, sigue con su problema, sigue haciendo negocios chuecos, pero ¿y qué pasa? No, yo estoy en la gracia. Estoy en la gracia plena del Señor. Primera de Juan 3:8. Y ahí terminamos por hoy. Primera de Juan 3:8. La conclusión: al Señor hay que oírle. ¿Hay que qué? Oírle. Y oírle, escucharle y obedecerle. Porque en esa medida la fe ¿qué? Crece en nosotros. La fe crece. Es que no me canso de decir, es que el Evangelio es algo vivo. Es que el Evangelio es algo vivo, real. La vida del Evangelio es algo sustancial. No son lecciones que uno aprende. No son frases. Aún más allá, no son simplemente doctrinas que uno aprende. Uy, aprendí una nueva doctrina. Ahora tengo la doctrina más refinada, la tengo mejor. No es de eso que se trata el Evangelio.
Se trata de un poder que obra y transforma el corazón de los hombres. Primera de Juan 3. ¿3 qué dije? 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ahora, nosotros leemos eso y podemos quedarnos en este enfoque. Ok, eso es cierto lo que el apóstol Juan está diciendo. Él apareció en carne y deshizo la obra que el diablo tenía. ¿Recuerdas en la mujer encorvada por no sé cuántos años? ¿Cierto? Que el diablo la tenía atada. ¿La mujer fue libre? Sí. ¿El Señor deshizo en ella esa obra que Satanás tenía? Sí. Nosotros podemos decir, si Él vino y deshizo las obras del diablo en aquella mujer de flujo de sangre, 12 años, hermano, y había gastado, ¿qué? Todo lo que tenía. IPS, EPS, meta todo lo que usted quiera. Ahí no había prepagada, lo que sea, todo se le había ido a la mujer. La mujer estaba sin nada. Qué cosa gloriosa hizo el Señor. Claro, deshizo en ella, ¿qué? Esa obra de Satanás. Ya. Y remata con Bartimeo el ciego también. Le dio la vista a Bartimeo. Y usted queda contento. Sí, es verdad. El Señor vino y apareció y deshizo, ¿qué? Las obras del diablo. Mi pregunta es, ese mismo Señor Jesús que apareció allá, ¿no aparece hoy en nosotros? Porque si Él no aparece hoy en nosotros, mis amados, si Él no brilla hoy en nosotros, si Él no habla hoy en nosotros, si Él no se muestra hoy en nosotros, si Él no resplandece hoy en nosotros, usted y yo estamos graves, porque no tenemos nada. Lo que tenemos es una religión igual a las otras. Porque hasta donde yo entiendo, el Dios de nosotros es un Dios vivo. Y su promesa para con su iglesia es: yo habitaré y andaré en ellos. En ellos. Entonces, ese Dios que apareció allá, también hoy aparece en nosotros. ¿Y para qué aparece en nosotros? Para deshacer toda obra del diablo en nosotros. ¿Y en mí puede haber obra del diablo? Sí, claro. Todo lo que no es de Cristo es una obra de Satanás. Envidia, egoísmo, falta de perdón, amargura. ¿Qué más? Dele por ahí: malicia, maledicencia, envidia, enemistad, celos, contiendas, todas las obras de la carne. Todo eso es obra ¿de qué? Del diablo. Eso no lo produce Cristo en el corazón de los hombres. Eso lo produce una simiente contraria en el corazón de los hombres. Pero la gran noticia del Evangelio es que aquel que es poderoso sobre todas las cosas aparece hoy en nuestros corazones para producir en nosotros su propia imagen, su propia sustancia y su propia ¿qué? Esencia. Esa es la razón de ser del Evangelio. No son unas historias que nos cuentan acerca de un personaje llamado Cristo, sino es este mismo Cristo real y verdadero apareciendo en nosotros y cambiándonos a su propia imagen. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor. Que esta palabra, Señor, la que tú has hablado, lo que ha salido de tu boca, Señor, sea de edificación para nuestros corazones, que podamos abrazarla y que podamos recibirla, Señor. Solo lo que tú has ministrado, lo que tu Espíritu haya ministrado, Señor. Si algo he dicho que ha sido mío y no ha sido tuyo, que pueda ser desechado de parte de todos mis hermanos, pero que podamos recibir de ti lo que tú hablas y lo que tú ministras a nuestros corazones. Que nuestros corazones siempre estén vueltos a ti. Que nuestra expectativa sea verte a ti, oírte a ti, verte a ti, y que podamos ser enseñados por ti mismo, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.